La rutina diaria tiene una estructura invisible. Hay personas que se levantan antes que los demás para preparar el día, organizar, limpiar, cuidar. El trabajo doméstico ha sido históricamente asumido como una tarea natural, casi automática, sin nombre ni reconocimiento formal. Pero cuando miramos con atención, entendemos que no es un favor ni una extensión de los afectos, es trabajo. Y como todo trabajo, debe ser valorado, protegido y reconocido. El 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, una fecha que invita a detenernos y observar una realidad muchas veces ignorada. En el mundo, millones de mujeres, porque son en su mayoría mujeres, dedican su vida laboral a cuidar casas que no son las suyas, a criar hijos que no les pertenecen, a mantener el orden y el bienestar en hogares donde muchas veces no son consideradas trabajadoras plenas, sino ayuda, apoyo, o simplemente parte del entorno. El problema no es solo legal o económico, es cultural. Durante siglos, este tipo de trabajo ha sido invisibilizado, romantizado o minimizado. Se le llama vocación, naturaleza femenina, o incluso se justifica con frases como es parte de lo que las mujeres siempre han hecho. Y ahí está el corazón del asunto, naturalizar el trabajo del hogar ha servido como excusa para no profesionalizarlo. Pero este trabajo tiene un valor profundo, permite que otras personas puedan salir a trabajar, estudiar, producir, descansar. Sin él, buena parte de la economía no funcionaría. Y, sin embargo, sigue estando entre los más precarizados, sin contratos formales, sin seguridad social, con jornadas extensas, mal pagadas y con escasa protección legal. Comenzar este recorrido implica reconocer lo evidente, que el trabajo doméstico no es menor, ni menos profesional, ni menos digno. Es parte esencial del tejido social. Y quienes lo realizan, merecen más que agradecimientos esporádicos. Merecen derechos. El trabajo doméstico es tan antiguo como la vida en comunidad. Desde los primeros asentamientos humanos, hubo personas encargadas de mantener el orden cotidiano, preparar alimentos, cuidar a los más pequeños, limpiar, mantener el fuego encendido. Pero lo que comenzó como una necesidad compartida, con el tiempo se transformó en una labor asignada, casi exclusivamente, a las mujeres, y más aún, a mujeres en situación de desventaja social, racializadas, pobres, indígenas, migrantes. En muchas culturas, la estructura económica y social se sostuvo a partir del trabajo doméstico no remunerado o mal remunerado. Durante siglos, estas tareas fueron vistas como una extensión natural del rol femenino, y no como una ocupación formal. La idea de que las mujeres nacieron para cuidar se convirtió en un argumento poderoso para no reconocer el trabajo doméstico como empleo. A lo largo del tiempo, esta concepción se institucionalizó. Las leyes laborales, en su origen, no contemplaban a las trabajadoras del hogar. No había contratos, no existía jornada definida, y la posibilidad de acceder a la seguridad social era prácticamente inexistente. En muchos países, esto no comenzó a cambiar sino hasta finales del siglo XX o incluso en el siglo XXI. La figura de la trabajadora del hogar quedó atrapada entre dos contradicciones. Por un lado, se considera indispensable para el funcionamiento del hogar moderno, por otro, no se le otorga el mismo valor que a otras profesiones. Este trabajo es visto como de baja calificación, a pesar de que involucra habilidades técnicas, físicas y emocionales que requieren conocimiento, cuidado, y muchas veces, una carga mental considerable. Este tipo de invisibilización estructural ha dejado secuelas profundas. No solo en los derechos laborales, sino en la autoestima y la percepción social del rol que estas mujeres ocupan. Reconocer esta historia no es un acto simbólico, es un paso necesario para desmontar la idea de que este trabajo es menos valioso por el solo hecho de hacerse dentro del hogar. Reconocer el trabajo del hogar como una actividad laboral implica mucho más que un cambio de lenguaje. Implica garantizar condiciones concretas, contratos formales, salarios dignos, acceso a la seguridad social, jornadas laborales claras, días de descanso, protección ante despidos y cobertura en salud, entre otros derechos fundamentales. Pero la realidad para millones de trabajadoras del hogar en el mundo dista mucho de ese ideal. En muchos países, más del 70% de quienes se dedican al trabajo doméstico lo hacen sin estar registradas formalmente.
Eso significa que viven en una permanente vulnerabilidad, sin estabilidad, sin protección, y muchas veces sin poder reclamar lo que les corresponde por miedo a perder el empleo. Y cuando el espacio de trabajo es una casa privada, las posibilidades de fiscalización y denuncia se reducen aún más. Uno de los avances más importantes a nivel internacional fue la aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, en 2011. Este instrumento reconoce oficialmente que las trabajadoras del hogar tienen los mismos derechos que cualquier otra persona empleada. Sin embargo, que un país lo ratifique no garantiza su cumplimiento. Hace falta voluntad política, campañas de información, mecanismos efectivos de registro y fiscalización, y sobre todo, un cambio cultural que valore este tipo de trabajo con la seriedad que merece. Además de los derechos formales, existe otra dimensión igualmente importante, la dignidad laboral. Ser tratada con respeto, tener autonomía, contar con condiciones de trabajo seguras, y no ser sometida a tratos paternalistas o degradantes. Porque detrás del uniforme, hay una persona. Con proyectos, responsabilidades y derechos que no deben depender de la buena voluntad de quien la emplea. Hablar de derechos en este contexto no es pedir un privilegio. Es exigir lo mínimo necesario para vivir y trabajar con justicia. Y eso no puede seguir siendo opcional. Si algo ha demostrado la historia del trabajo doméstico es que los avances no llegaron por casualidad. Cada derecho reconocido, cada reforma legal, cada mejora en las condiciones laborales ha sido fruto de la organización, la resistencia y la voz colectiva de las propias trabajadoras. Durante mucho tiempo, se pensó que no era posible sindicalizarse o exigir en colectivo desde un trabajo aislado, realizado en espacios privados. Pero miles de mujeres en todo el mundo demostraron lo contrario. Desde América Latina hasta Asia, pasando por África y Europa, comenzaron a surgir sindicatos, asociaciones y redes de apoyo entre trabajadoras del hogar. Se organizaron en plazas, centros comunitarios y espacios virtuales, compartiendo experiencias, denunciando abusos y exigiendo leyes justas. Su principal demanda ha sido clara y constante: igualdad de derechos frente a cualquier otra forma de empleo. Uno de los logros más importantes de esta lucha fue la visibilidad internacional alcanzada con el Convenio 189 de la OIT, que no solo reconoce derechos, sino que también impulsa a los estados a generar políticas públicas específicas para este sector. Gracias a la presión organizada, varios países han modificado sus leyes laborales para incluir de forma explícita a las trabajadoras del hogar en los sistemas de protección social. En países como México, Colombia, Brasil y Sudáfrica, las trabajadoras han ganado espacio en los medios, en el debate público y en la legislación. Han impulsado campañas de afiliación a la seguridad social, jornadas de concientización, y acciones legales colectivas. Lo que antes parecía inalcanzable hoy empieza a ser una realidad, aunque todavía desigual. Estas mujeres han demostrado que el trabajo doméstico no es pasivo ni silencioso. Que detrás de cada uniforme hay una ciudadana que exige sus derechos. Y que la transformación no vendrá solo desde arriba, se construye también desde la base, con organización, conciencia y unidad. Conmemorar el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar no puede quedarse solo en el gesto. No basta con agradecer o dedicar palabras emotivas una vez al año. El verdadero reconocimiento ocurre cuando ese agradecimiento se traduce en derechos garantizados, en condiciones dignas y en una transformación real de la forma en que la sociedad entiende este tipo de trabajo. Porque el trabajo doméstico no es solo una actividad que permite el orden en los hogares. Es una labor que sostiene vidas. Hace posible que millones de personas puedan estudiar, trabajar, emprender o descansar, mientras alguien más se ocupa de las tareas fundamentales que requieren cuidado y atención diaria. Esa centralidad debería reflejarse en políticas públicas, en normas laborales claras y en actitudes sociales responsables. Es momento de dejar atrás la idea de que este trabajo no es profesional, no requiere formación, o no es productivo. Estas nociones, sostenidas por prejuicios de género y clase, son precisamente las que han impedido que este sector sea valorado en su justa dimensión. Y cambiar esa mirada es tan urgente como necesario. El compromiso comienza desde lo cotidiano. Desde quien contrata a una trabajadora del hogar y decide formalizar la relación laboral. Desde quienes emplean lenguaje respetuoso,
desde quienes entienden que no es un favor ni una ayuda, sino una relación laboral con derechos y deberes mutuos. Pero también involucra al Estado, a los sindicatos, a las empresas, a los medios de comunicación y al sistema educativo. Todos tenemos un rol en este cambio. El reconocimiento simbólico es un punto de partida, pero no puede ser el final del camino. El cambio real ocurre cuando dejamos de considerar el trabajo doméstico como algo menor, y empezamos a verlo como lo que es, una pieza fundamental del funcionamiento social. Y quienes lo realizan, deben dejar de ser las grandes invisibles. Deben ser vistas, escuchadas y protegidas como lo que son, trabajadoras con pleno derecho a una vida digna.